Ahora vamos a ver cómo aparece, por ejemplo, en Judas 7 la palabra castigo. Vamos a ver en Judas 7 la palabra castigo. Dice así, versículo 7, Judas: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, ¿cuál es ese castigo? Aquí no hubo una corrección para el fuego eterno, porque fueron al fuego eterno, dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La palabra castigo, que también está en griego aquí, porque estamos hablando en el Nuevo Testamento, que está en griego, la palabra de castigo es tike. Y esta palabra tiene que ver con ejecución, con la decisión y con la condenación. Este castigo es condenación. Esta palabra castigo aquí es condenación. ¿Y condenación a qué? Al fuego eterno. Entonces, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo condenación del fuego eterno. Esa sería quizás una traducción correcta en cuanto a no mezclar distintos castigos cuando la palabra de Dios dice, ¿no?, que según qué castigo. O sea, hoy hemos visto recién que el castigo que el Señor ama, lo que castiga a los que ama, se refiere a la corrección, pero aquí es un castigo de condenación en cuanto a lo que sufrió Sodoma y Gomorra. Vamos a ir a verlo en Génesis. También la palabra castigo aparece en Génesis capítulo 19, para darnos cuenta también qué dice aquí con respecto a esta palabra castigo. Es muy importante para nosotros tener la raíz de esa palabra, porque muchas veces quizás se lee literalmente todo en cuanto a castigo, en cuanto a palabras que aparecen en distintos capítulos, ¿no?, la misma palabra, pero tienen otra connotación en cuanto a lo que se está diciendo, en cuanto a lo que refiere, ¿no? La palabra aquí castigo en Génesis capítulo 19, versículo 15 dice lo siguiente: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, ese castigo, que ahora sí lo vemos desde la fuente hebrea, el castigo aquí es perversidad. La palabra sería para que no perezcas en la perversidad de la ciudad. También tiene otra connotación en cuanto que la palabra hebrea, fíjese esto, qué curioso, ¿no? La palabra hebrea es Avon, así Avon, como esa marca que aparece que usan muchas mujeres, ama de casa quizás, ¿no? La palabra Avon significa perversidad, maldad, malo, delito y pecado. La palabra Avon, que es Avon, es el castigo de la ciudad, es lo que sufrió Sodoma y Gomorra, sufrió Avon, sufrió perversidad. O sea, el castigo es la perversidad que tiene que ver con esta parte del texto. La palabra Avon es castigo, es perversidad. Entonces, entendemos ahora que una cosa es lo que castiga a Dios como malo, como algo que no está dentro de los parámetros establecidos de la moral, del decálogo, de los 10 mandamientos en cuanto a lo que nos deja representado a nosotros. Por eso la vigencia de la ley, de los cuales muchos dicen que no. Por eso hemos descubierto también aquel inicuo, ¿no?, aquel antiley, el sin ley, el que quiere que vos también estés sin ley. Pero ocurre que el castigo de Dios a los que ama es la corrección, es el corregir, es volverlo al camino correcto. Bien,
Miqueas 3:8, que hemos visto, que solamente hemos visto en el video anterior, Miqueas 3:8, vamos a notar algo también interesante que nos revela. Hemos visto este texto en Adulam en tiempos finales, pero no hemos notado algo. Vamos a ver aquí. A ver si usted también puede notar esto. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahora bien, en el versículo 9 dice que ellos abominan el juicio y el derecho. ¿Se da cuenta? Ellos abominan el juicio y el derecho. Vamos a buscarlo aquí. Dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Está hablando que está lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, porque ellos aborrecen el juicio. Hermanos, en el versículo de Miqueas capítulo 3, versículo 8, no se menciona la misericordia. Ha llegado el momento que no va a haber misericordia, sino que es juicio. Hoy estamos en juicio. Dios está viendo, Jesús está mirando todos estos acontecimientos en cuanto al pueblo de Dios. El juicio investigador. Sin embargo, estamos desoyendo quizás la palabra de Dios. Fíjese aquí, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No está diciendo yo estoy lleno de misericordia para denunciar, no. Está lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pueblo. Hermanos, pronto van a haber grandes noticias. Jesús prepara un pueblo al cual viene a buscar, y si vos no estás preparado, quizás te quedes. Miqueas viene con un mensaje con el poder de Dios. La palabra dice aquí en el versículo 9 que acabamos de ver, dice, porque estos líderes vienen y pervierten, aquí, vienen y pervierten todo el derecho. Qué tremendo, ¿no? El hebreo dice, tuercen todo lo que es recto. O sea, acá de pervertir todo el derecho, en las escrituras hebreas, en Miqueas, capítulo 3, versículo 9, dice, tuercen todo lo que es derecho. Qué tremendo, ¿no? Versículo, vamos a ir ahora. Todo lo que tiene que ver con Miqueas es fabuloso en cuanto al comienzo de que hemos visto en anteriores estudios, ¿no? Pero en un principio, esto que tuercen lo derecho, ¿no? Aquello que estaba, tuerce lo que estaba recto, lo tuerce. En un principio tuvieron la verdad preciosa, pero luego torcieron todo lo que era verdad. Ahora ellos hablan de amor, mientras tanto mienten y tuercen la verdad. Vayamos al versículo 10. Que edificás a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. ¿Se dan cuenta, no? Que edificás a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia.